Muy buenos días, estimada profesora. Yo soy William Corrales Cerdas, soy alumno de su materia y si Dios quiere ya pronto terminaré la licenciatura en docencia. El trabajo en mi investigación tiene como título Impacto del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación costarricense en medio de la pandemia por la COVID-19, teniendo como base a las personas docentes de la Escuela Martín Mora Rojas que está ubicada en la Dirección Regional de Desamparados. Para mí es un privilegio hacer esta presentación. Espero que la pueda disfrutar. El planteamiento del problema de investigación responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto verdadero de las tecnologías de la información y la comunicación sobre las personas docentes en medio de la realidad nacional y en medio de la realidad mundial derivada de la pandemia por la COVID-19? Entonces, ¿cómo ha sido este cambio de la presencialidad a la virtualidad? ¿Con qué instrumentos, qué bases tienen las personas docentes o tuvieron las personas docentes o han tenido durante estos 2 años? Ese es el problema que a lo largo de la investigación vamos a resolver. El objetivo general de esta investigación es analizar el impacto del uso de las TICs en la educación costarricense en medio de la pandemia por la COVID-19, teniendo como base la Escuela Martín Mora Rojas del Circuito 4 de la Regional de Educación Desamparados. Los objetivos específicos: el primero, indagar sobre la preparación del personal docente y administrativo sobre el uso de las TICs para la educación virtual en medio de la pandemia por la COVID-19. El segundo, distinguir los tipos de tecnología utilizados en la Escuela Martín Mora Rojas en el curso lectivo virtual del año pasado y el curso lectivo semipresencial y a distancia de este año, como medida para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en las personas estudiantes. Y el tercero, determinar las dificultades que afrontan los docentes del centro educativo a la hora de poner en práctica la educación virtual en medio de la pandemia por la COVID-19. La educación virtual se convirtió de la noche a la mañana en la protagonista principal del desarrollo de los cursos lectivos de los años 2020 y 2021. Por lo anterior, es de suma importancia ahondar en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación virtual producto de la pandemia por la COVID-19. La investigación aportará valiosa información por lo nuevo del tema, porque la pandemia llegó de sorpresa tomando al planeta y a nuestro país, por supuesto, prácticamente sin provisiones en todos los campos. Los beneficios que esta investigación dará son que la comunidad docente se va a evaluar a la comunidad docente en su trabajo y esfuerzo y cómo han logrado a través del mismo sacar avante los cursos lectivos. La investigación dará también muchas luces sobre qué tan preparados estaban los docentes para impartir clases virtualmente y además existe la posibilidad de que los resultados que se obtengan puedan ser aplicados a otras escuelas de la Dirección Regional de Desamparados. En cuanto a los antecedentes para esta investigación, propiamente dichos, con respecto al tema docentes TICs versus pandemia, pues sinceramente no encontré, pero sí se hallaron una serie de autores que hacen mención acerca de modelos y enfoques de formación docente en entornos virtuales, papel de los tutores virtuales a distancia, experiencia en el uso de herramientas sincrónicas para apoyo virtual, competencias digitales docentes, etc. En cuanto a los alcances y limitaciones de esta investigación, los alcances que pretende esta investigación se fundamentan principalmente en la obtención de información sobre los retos que han significado para los docentes del Circuito 4 de la Dirección Regional de Desamparados, específicamente en la Escuela Martín Mora Rojas. Otro alcance que se pretende es corroborar qué tan preparados estaban las personas docentes para la virtualidad.
Y la principal limitación a la que se expone esta investigación es que es la premura por el tiempo, porque no se puede hacer en varias escuelas de la Dirección Regional de Desamparados esta investigación, sino que tuve que limitarme a una escuela nada más. En cuanto al marco teórico de esta investigación, es un poco amplio, pero sin embargo, creo yo que los temas que resaltarán más o que resaltan más en el mismo son la epistemología de las tecnologías de la información y comunicación, junto con sus conceptos y características, y cómo se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en el campo educativo, además de señalar algunos desafíos pedagógicos para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. En cuanto al diseño de la investigación, es transeccional o transversal porque los diseños de investigación transeccionales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito, en este caso, es describir variables y analizar su incidencia e interrelación de un momento dado. El enfoque de la investigación es cualitativa porque se orienta de alguna manera hacia la exploración, descripción y el entendimiento dirigido a la experiencia de los participantes, que en este caso son los docentes de la Escuela Martín Mora Rojas. La población o muestra, como lo acaba de señalar, son todas las personas docentes, en totalidad 14, tanto los que son permanentes como los que llegan constantemente durante la semana de esta escuela que pertenece a la Dirección Regional de Desamparados en el distrito de Frailes el distrito de Frailes, el barrio Bustamante. El instrumento elegido para recabar la información es la encuesta, que es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, pues permite recabar datos de manera rápida y eficaz. Una vez aplicada la encuesta, me encontré hallazgos muy interesantes. Porque, por ejemplo, a diario escuchábamos que es que los docentes no están preparados, que es que el curso se está echando a perder. Todas las cosas negativas que pudimos haber escuchado los docentes, lo hemos escuchado a lo largo de estos 2 años de pandemia, como también hay algunos que han dicho cosas positivas. Pero, sin embargo, hay una pregunta que las respuestas me llenan de satisfacción. ¿Qué tan familiarizado está usted con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? A esta pregunta, solo 4 de las personas encuestadas dicen estar muy familiarizados, pero 8 de esos 4 dicen estar muy familiarizados. Es decir, que solamente 2 personas de estas 14 dicen no estar o dicen estar poco familiarizados. Es decir, que aunque no están muy familiarizados, sí saben de las TIC, sí conocen de las TIC, sí las han usado. Y entonces eso refleja, por lo menos en esta escuelita, y ojalá que fuera un reflejo a nivel de la Dirección Regional de Desamparados, que la mayoría de los docentes conocen de las tecnologías de la información y de la comunicación. Otra pregunta que se hace en la encuesta es acerca de la experiencia que la persona docente tuvo como estudiante y también como docente, si en estos años de preparación y de docencia han recibido formación sobre el uso de las TICs. Pero para esta pregunta hay que tener en cuenta que muchos de los encuestados son personas que ya prácticamente están a punto de pensionarse, entre unas 6 o 7 personas están a punto de pensionarse. Es decir, que la formación que ellos recibieron pues distaba mucho de una formación en donde se utilizaran las TICs, sino que todo era a pie, como se decía antes. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación apenas estaban surgiendo. Pero aún así, 9 personas contestaron que sí recibieron formación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación durante su formación para ser docentes como durante el tiempo que han sido docentes. La pregunta que se hace es que si antes de la pandemia poseían algunas tecnologías de la información y la comunicación en la casa. Y la respuesta fue muy positiva.
6 personas contestaron, es una respuesta múltiple, o sea, tenemos variedad de respuestas. 6 personas contestaron que ya poseían una computadora, es decir, una computadora de escritorio. 14 personas, es decir, la totalidad de las personas tienen una laptop. Todas tienen laptop. Una persona tiene tablet. 14 personas, es decir, la totalidad de los encuestados, tiene un teléfono celular. Y eso nos demuestra o nos va demostrando a lo largo de la investigación o nos va dando hallazgos muy importantes acerca de qué capacitación o qué capacidad tenían los docentes en ese momento para desarrollarse las clases virtualmente. Otra pregunta que se hace es que si durante el tiempo de la pandemia, es decir, desde que se origina el curso lectivo virtualmente, recibieron alguna formación para utilizar las herramientas tecnológicas como Teams o Zoom. Y 13 personas contestaron que sí recibieron formación. Solo alguna ahí por ahí se nos quedó rezagado, ¿verdad? Que no recibió ninguna formación, pero que también, según otra pregunta, sí aprendió a utilizarla a través de tutoriales de YouTube o a través de compañeros. La cosa es que prácticamente el 100% pusieron en práctica el uso de la herramienta Teams. ¿Cómo aprendió a prepararse para las clases virtuales? Es decir, ¿cómo aprendió a usar Teams la persona? ¿Y cómo empezó a desarrollar sus clases? Bueno, 8 personas dijeron que el MEP, refiriéndose a los famosos webinarios de los que recibimos durante todo el año pasado. También 6 personas dijeron que a través de tutoriales de YouTube, si yo hubiera sido encuestado, yo aprendí mucho de YouTube. Y 10 personas contestaron que con otras personas docentes. Eso es muy importante. La mayoría aprendió a usar Teams y otras herramientas, a otras bases a través de otras personas docentes. La pregunta que le realizo en la encuesta es, desde su experiencia docente, ¿cómo cree usted que ha sido su práctica docente en la virtualidad? Y ahí venía una calificación excelente, muy buena, buena y mala. Ninguno contestó que mala, pero solamente 2 personas contestaron que excelente. 5 personas contestaron que muy buena y 7 que buena. Bueno, cuando uno ve el panorama y desde una perspectiva tal vez un poco subjetiva, cuando uno ve el panorama de todo lo que se vivió, de todo lo que vivieron las personas docentes, pudiéramos decir que la calificación para todos no es muy buena, quizá es excelente, porque nadie estaba preparado. Y sin embargo, por misericordia, aprendimos o aprendieron en ese caso a utilizar a utilizar plataformas con las cuales no estaban acostumbrados. Y a lo último, los cursos lectivos, hayan sido buenos o hayan sido malos, gracias a Dios se dieron. Algunas conclusiones. De acuerdo con el primer objetivo específico establecido con el que se busca indagar la preparación del personal docente de la Escuela Martín Mora Rojas sobre la preparación de las personas docentes para impartir clases virtuales a través de las tecnologías de la información y comunicación, la investigación ha arrojado resultados muy interesantes. Si bien es cierto, por la muestra, solo 14 personas docentes, no se puede generalizar para el resto del país. Por lo menos sí se puede obtener valiosa información sobre las personas docentes de la Dirección Regional de Desamparados, pues contrario a lo que Vox Populi se decía, de que las personas docentes no estaban preparadas para la virtualidad, la investigación arroja que la mayoría de las personas docentes estaban muy familiarizados o familiarizados con el uso de las TICs, es decir, la mayoría de ellos conocen qué es la Internet y cómo navegar en la misma, pues muchos tanto cuando fueron estudiantes de la carrera de docencia y en la práctica docente, señalan haber recibido alguna clase de formación sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Otra conclusión con respecto al segundo objetivo de esta investigación, que se refiere puramente a distinguir las clases de tecnologías de información y la comunicación utilizada por las personas docentes de la Escuela Martín Mora Rojas, los hallazgos son muy interesantes, muy importantes. Primero,
que la totalidad de las personas docentes posee internet en sus casas de habitación. Es decir, ninguna persona docente tuvo que instalar el servicio de internet en su casa. Y además que todas las personas docentes poseen computadora o laptop. También que todas las personas docentes poseen un smartphone o teléfono celular, que simplificaron o hicieron más fácil la migración de las clases presenciales a las clases virtuales. Y la última de las conclusiones, con respecto al tercer objetivo específico que busca determinar las dificultades que afrontaron las personas docentes en su migración a la virtualidad, se puede señalar algunas cosas que se intuyen desde la investigación. Por ejemplo, la migración a la virtualidad se hizo más difícil para las personas docentes que tienen más años de dar clases. Lo anterior por la formación que recibieron, pues muchos carecieron de formación sobre las tecnologías de la información y la comunicación, pues cuando ellos estudiaban apenas y se escuchaba de las mismas. Bueno, algunas de las recomendaciones que yo hago al finalizar esta investigación, y lo hago con muchísimo respeto hacia los docentes de la escuela Martín Mora Rojas que me aportaron a mí, digámoslo así, lo más importante para esta investigación son la formación de las personas docentes en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe ser constante y continua. Se debe aprovechar cualquier formación, venga del MEP o ya sea de un tutorial de YouTube, lo anterior porque la virtualidad parece que ha llegado para quedarse. Entonces, todos tenemos que estar sumamente preparados. También se recomienda al centro educativo la instalación de internet de banda ancha, porque todavía en este momento se imparten algunas clases virtuales y a veces los docentes se les cae el sistema porque no llega la internet o situaciones de estas o que hay internet muy baja. Entonces, esa es la recomendación para el centro educativo. Y de último, además se recomienda la actualización de los software de las tecnologías de la información y la comunicación que posean las personas docentes e igualmente de la escuela. ¿Por qué? Porque hay que estarlos actualizando. Porque cuando no se actualizan, empiezan a fallar las computadoras, empiezan a alertarse, etcétera, etcétera. Entonces, entre más ágil sean nuestros sistemas, nuestro software, mayor va a ser la facilidad a la hora de impartir las clases virtuales. Bueno, esto ha sido mi investigación, profesora. Yo agradecerle a usted porque, al igual que con los otros profesores, he aprendido muchísimo. Sí, lamento lo del tiempo porque yo siento que he corrido demasiadísimo, demasiadísimo. Yo sé que no es un problema suyo, pero sí he corrido mucho. La investigación, no sé, pude haberla aprovechado de una manera para hacerla muchísimo más amplia, pero y aparte del trabajo, de las materias, todas las cosas que uno tiene como persona, pues que tiene que hacer. Bueno, es un curso en el que he aprendido muchísimo. Agradecerle a usted toda su paciencia. Muchas gracias.